Egipto. En el 2010-2011 tuvo lugar una de las más violentas revoluciones de la época contemporánea. Esta revolución tuvo lugar en Egipto, localizado en África del Norte. A continuación hablaremos de los hechos antes, durante y después de esta revolución. Para conocer un poco más de Egipto nos trasladaremos al Cairo. El Cairo. El Cairo es la capital de Egipto. Está caracterizado por sus grandes calles y su arquitectura egipcia vieja. En este momento, Egipto, en especial el Cairo, está avanzando mucho tecnológicamente, y esto, tarde o temprano, lo convertirá en un país avanzado. En Egipto, la religión oficial es el Islam, en especial el musulmán. Esta religión afecta en todo sentido la sociedad, en su cultura y en especial en su forma de vestir. Las mujeres usan una túnica que únicamente deja ver los ojos, esto para evitar la excitación de los hombres. Los hombres, por otro lado, usan una túnica, pero que no les cubre la cara. Ellos usan un turbante en la cabeza y nada más. La superficie de Egipto es de 1.140.050 km². Su población es de 83.082.869 personas. El Producto Interno Bruto es de $127.930.000. El Producto Interno Bruto per cápita es de $1.738. La tasa de natalidad es de 24,63 sobre 1.000 habitantes. La tasa de mortandad es de 4,82 sobre 1.000 habitantes. El alfabetismo se ve cuando la gente tiene más de 15 años, ya que leen y escriben. El alfabetismo solo lo tiene el 51,4% de la población. ¿Pero qué hay de nuevo en Egipto? Durante los últimos 30 años, Hosni Mubarak gobernó de una forma en la cual dejó por fuera la participación de mucha gente de la población egipcia. Por eso, en la temporada del año 2010-2011 se realizó una revolución que sacó del poder a Mubarak. ¿Qué fue la revolución? Fue una revolución que fue propuesta y generada principalmente por la gente joven. ¿Por qué sucedió? Sucedió, como ya mencioné antes, para derrocar del poder a Mubarak. ¿Cuáles fueron sus causas? Sus causas fueron que mucha gente se estaba quejando por la poca participación que tenían en cuanto a trabajo y en cuanto al gobierno que se estaba viendo. El detonante principal se pudo ver en una revolución anterior, cuando un hombre se prendió en llamas. Luego, finalmente, por esta revolución, Mubarak abandonó el poder, creando una nueva era para Egipto. En este momento nos devolveremos a Bogotá, donde le vamos a hacer una entrevista al doctor Luis Fernando Contreras, jefe del Departamento Sociales del Gimnasio Campestre, quien nos dará cierta información y opiniones acerca de este tema. Bueno, acá estamos con el doctor Luis Fernando Contreras. Vamos a hacerle unas preguntas sobre la última revolución en Egipto y de sus hechos y sus implicaciones. Entonces, para empezar, ¿usted piensa que fue una revolución para cambiar el régimen o solo cambiar al hombre que lo implementaba? La revolución que se dio en Egipto es simplemente una parte de lo que venía ocurriendo en África y en todo lo que llamamos el Medio Oriente. Básicamente lo que se ha pretendido es dar un cambio radical a un sistema que no había permitido la participación de la mayoría de las personas y que por ende se convirtió en un régimen tiránico y de alguna manera absolutista. Eso lleva a que los cambios con la caída del personaje terminan afectando a todo el pueblo y se espera que realmente se forme un régimen de corte democrático. ¿Piensa usted que hay libertad de prensa en Egipto? Bueno, hoy por hoy podemos decir que el régimen que está en el poder, ustedes saben que es un régimen militar. Mientras no haya realmente la participación del pueblo, de quienes de una u otra forma implementaron este movimiento, es absolutamente difícil y complicado afirmar que hay libertad de prensa, porque realmente
lo que se está respondiendo en este momento a nivel de medios es a los intereses que tienen quienes están en el poder. Ok, ¿qué buscaban los manifestantes egipcios? Cambios fundamentalmente dentro de un sistema autocrático que duró muchísimos años, en el cual la participación y los intereses del colectivo, de la gran masa de integrantes del país, no se veían para nada ni representados ni beneficiados con las decisiones que se tomaban. ¿Y usted nos puede contar quién es Mohamed Bouazizi y de qué manera afectó esta la revolución? No lo conozco muy a fondo, simplemente por noticias internacionales, lo que se lee, etcétera. Se sabe que es un personaje que evidentemente ha tenido una incidencia muy notable en todo lo que son las personas implicadas en la revolución o el cambio que se generó en Egipto, y que de una u otra manera terminó incidiendo en esa caída de Mubarak, cuando se produjo realmente el movimiento revolucionario del que estamos hablando. Listo. Y para continuar, ¿usted piensa que esta revolución influyó en el resto del Medio Oriente o las del Medio Oriente influyó en esto? No olvidemos que Egipto es parte del Medio Oriente y que por ende uno no puede decir que fue de Egipto donde partió, digamos, este movimiento de revolución. Es un movimiento que de una u otra manera ha venido encauzado desde otros ámbitos, desde otros países. No recuerdo exactamente en este momento el nombre de la revolución que se inició en uno de los países cercanos a Egipto. Ustedes seguramente como estudiantes lo deben tener mucho más presente en este momento, que fue donde por primera vez un grupo de estudiantes, un movimiento muy importante, decidió generar un cambio que terminó volviéndose el polvorín para los demás países, entre ellos Egipto. ¿Qué ocurrió luego de la cesión del poder de Mubarak? No ha pasado nada diferente a las promesas que les hicieron los militares que siguen en el poder, que prometieron elecciones muy rápidas y entrar en un régimen de transición hacia la democracia. Eso al día de hoy no ha pasado. Entonces uno puede decir que mientras la transición no se dé efectivamente, de lo que se está hablando es sencillamente de una idea, pero el régimen de fondo no ha cambiado en cuanto a la parte de represión y en cuanto a la parte de libertad de la que hablábamos hace un rato, incluyendo lo de la libertad de prensa. Para finalizar, ¿qué piensa usted de la revolución egipcia en el 2011? Como en cualquier parte del mundo, cuando hay una revolución, es porque la mayoría no están de acuerdo con lo que está ocurriendo. Insisto en lo de la pregunta pasada, cuando unas personas no se sienten representadas, cuando sienten que los derechos están siendo violados, cuando lo que ellos dentro de una democracia aspiran desde el punto de vista de sentirse realmente representados en el presidente o en el Estado, ¿no lo ven así? Es necesario, como en este caso, que se generen revoluciones, desafortunadamente violentas. No debería ser, pero las condiciones y las circunstancias han llevado a ese tipo de situación. En este país donde hay este dictador que no ha caído todavía, esa discusión con los Estados Unidos permanente, no olvida. Un solo país, fíjense que es el único en el Medio Oriente cercano que no ha caído, pero todos los demás países cercanos, efecto de esa revolución, se han intentado todo eso. ¿Cómo es que de la revolución de qué? ¿Cómo es que De los jazmines. Se llama así, se llama la revolución de los jazmines, lo que ustedes dicen Túnez, que no me acordaba del país, y es de realmente donde uno puede decir que, pues, no que haya empezado como idea, porque es que la idea empezó en muchos lados, pero como efecto de participar directamente, de rebelarse, fueron ellos. ¿Listos? Y se volvió una secuencia para los demás países, entre ellos Egipto. Contras, y una última pregunta que me parece importante es, ¿usted qué piensa del acto de las redes sociales en todo este proceso de las revoluciones? ¿Le parece que es relevante o no mucho? Mire, acabo de leer esta mañana un correo en internet sobre
qué tan importantes son las redes sociales. A simple vista, porque uno escucha en el día a día, uno diría importantísimas. Pero lo que uno tiene que preguntarse es, ¿quiénes son los que manejan las redes sociales? ¿Qué intereses hay en el manejo de las redes sociales? ¿Y cómo llega la comunicación a la mayoría? ¿Sí? Porque el problema no es solamente comunicación, sino ¿para qué sirve esa comunicación? ¿Sí? Si la comunicación la tiene el poder, y eso es lo que circula en los medios, y es lo que circula en el conocimiento de la mayoría, pues lo que se va a orientar es el interés de quien está en el poder. ¿Sí? Un ejemplo de eso lo tenemos hoy en día en uno de nuestros vecinos. ¿En quién? Venezuela. En Ecuador. En Ecuador, casi. En este momento en Ecuador, desde que el Estado dice, vamos a ir en contra de los medios, concretamente, ¿sí? El gobierno dice, voy a cerrar este medio y este medio, porque el pueblo debe estar convencido de que son los malos. Entonces es una forma de manipular el medio de comunicación y las redes. ¿Y usted cree que algo así parecido sucedió en Egipto? No me atrevo a decirlo, chico. Desconozco realmente el manejo que han hecho en medios, pero uno supondría que por lo que está pasando, la libertad de medios debe estar restringida. Bueno, listo. ¿Listos? Muchas gracias. Con mucho gusto. Vamos hablando entonces. Ahora vamos a hablar de datos curiosos acerca de esta revolución egipcia. Las protestas contra Hosni Mubarak empezaron desde el 25 de enero del 2011. Mubarak llevaba 30 años del poder hasta el 11 de febrero, que fue cuando dejó el poder. Un suceso muy importante que sucedió durante esta revolución fue el toque de queda que se dio en el Cairo. Hosni Mubarak era apodado la vaca que ríe. Se generaron muchas reformas de emergencia. Egipto estaba desesperado, pobre y constreñido. Finalmente, después de esta revolución, Mubarak cede el poder al ejército. Pero Mubarak no se dio el poder fácilmente. Para que se diera, tuvo que haber un proceso violento. Y no es la primera vez que hay un proceso violento en Egipto para poder liberarse de un poder opresivo. También se había dado durante la época del imperialismo, cuando Inglaterra tenía sus colonias en Egipto, hasta que Egipto decidió liberarse por medio de la violencia. En conclusión, podemos decir que con la derrocada de Mubarak al poder, el poder egipcio militar ahora tenía el mandato de Egipto. Ahora, Egipto se está viendo en manos del destino, pues no saben fijamente quién los va a gobernar. Pero por ahora, Egipto ha entrado en una nueva era, y sin Mubarak, parece que ahora va a ser y se va a transformar en un mejor país. Nuestra opinión personal acerca de esta revolución egipcia es que nos parece muy bueno que Mubarak finalmente haya dejado el poder, ya que ahora con el ejército gobernando Egipto va a haber nuevas oportunidades de trabajo para la población egipcia. Además, ahora la participación de mucha gente, incluyendo a las mujeres, se verá en el país, y esto a nosotros nos parece muy importante.